Si te apasionan los salseos y cotilleos, suscríbete y dale like para muchas noticias actualizadas cada día. Ahora, empecemos. La noche caía con ese aire denso de expectación que solo ciertos programas de televisión consiguen generar, una mezcla entre curiosidad y ese leve pudor que uno siente al mirar algo que, en el fondo, sospecha que no debería estar viendo. En el plató de Viernes, las luces brillaban con una intensidad casi teatral, como si se preparara una escena de tragedia clásica, pero con sillones modernos y micrófonos inalámbricos. Allí estaban, en el centro de todo, Terelu Campos y Alejandra Rubio, dos nombres que durante años han orbitado en el universo mediático español, cada una a su manera, cada una con su historia, cada una cargando un peso que a veces parece mayor que ellas mismas. Lo que se vivió aquella noche no fue un espectáculo cualquiera. Tampoco fue exactamente una entrevista. Fue, más bien, una exposición cruda de lo que sucede cuando la vida privada y la pública dejan de estar separadas por una línea clara y empiezan a mezclarse hasta formar algo difícil de digerir. Y no era necesario ser un experto en televisión para notar que algo no encajaba del todo. Terelu, con su experiencia acumulada, con ese oficio que solo dan los años frente a cámaras, intentaba mantener una compostura que por momentos parecía tambalearse. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación incómoda en televisión, ni mucho menos. Pero hay incomodidades y hay incomodidades. Algunas se resuelven con una sonrisa, otras con una frase ingeniosa, y luego están esas que simplemente se quedan ahí, suspendidas en el aire, sin solución aparente. Alejandra, por su parte, representaba a otra generación. Una generación que ha crecido bajo el foco constante de las redes sociales, donde cada gesto puede ser analizado, criticado, o en el mejor de los casos, celebrado durante unos minutos antes de ser olvidado. Su presencia en el plató no era la de alguien que se siente completamente cómodo, pero tampoco la de alguien que quiere desaparecer. Era, más bien, la de alguien atrapado en una dinámica que ya no controla del todo. Y es aquí donde entra el elemento que hace que todo esto resulte tan complicado de observar: la sensación de estar viendo algo demasiado íntimo para ser entretenimiento. Porque sí, la televisión vive de mostrar emociones, de generar impacto, de provocar reacciones. Pero hay una línea, siempre difusa, que separa el interés legítimo del morbo. Durante la emisión, los silencios hablaban casi tanto como las palabras. Hubo momentos en los que una pausa se alargaba un segundo más de lo habitual, lo suficiente para que el espectador en casa se removiera ligeramente en el sofá. Ese tipo de silencios no se escriben en guión, no se ensayan, simplemente ocurren. Y cuando ocurren, suelen ser más reveladores que cualquier declaración. El humor, aunque presente, aparecía de forma tímida, casi como un mecanismo de defensa. Porque cuando la situación se vuelve demasiado intensa, el ser humano tiende a recurrir a la ironía, a ese comentario ligero que intenta aliviar la tensión. Pero incluso esos momentos tenían algo de forzado, como si el propio ambiente no permitiera que la risa fluyera con naturalidad. Resultaba inevitable pensar en cómo se ha llegado hasta aquí. ¿En qué momento la narrativa mediática decidió que exponer vulnerabilidades de esta manera era no solo aceptable, sino también rentable? Porque, al final, la televisión es un negocio, y los números importan. La audiencia manda, y si algo genera interés, es difícil resistirse a explotarlo. Pero no todo puede reducirse a una cuestión de cifras. Hay también una responsabilidad, una especie de contrato no escrito entre quienes aparecen en pantalla y quienes observan desde casa. Un contrato que, en noches como esta, parece resquebrajarse. Terelu no es ajena a este juego. Lleva años participando en él, con sus reglas y sus trampas. Ha sido entrevistadora y entrevistada, protagonista y secundaria, objeto de admiración y de crítica. Pero incluso alguien con su trayectoria puede verse superado por ciertas circunstancias. Y eso fue, en parte, lo que se percibía, no tanto una caída estrepitosa como una acumulación de pequeños tropiezos que, juntos, crean la sensación de estar perdiendo el equilibrio. Alejandra, en cambio, parece estar aún en ese proceso de definir su lugar. De entender qué significa realmente estar expuesta de esta manera. Porque no es lo mismo elegir compartir aspectos de tu vida que verte envuelta en una dinámica donde otros deciden qué partes se muestran y cómo se interpretan. En algún momento de la noche, uno no podía evitar preguntarse si todo aquello era realmente necesario. Si el mensaje que se estaba transmitiendo justificaba el precio emocional que parecía estar pagándose en directo.
Y aquí es donde el espectador se convierte en cómplice involuntario. Porque al seguir mirando, al no cambiar de canal, se está participando de alguna manera en ese mismo sistema. No es una cuestión sencilla. La televisión siempre ha tenido ese componente voyeurista, esa capacidad de permitirnos asomarnos a vidas ajenas. Pero hay grados, matices, límites que, aunque no estén claramente definidos, se sienten cuando se cruzan. El tono del programa intentaba mantenerse dentro de lo informativo, de lo analítico incluso. Pero la realidad es que la emoción se imponía una y otra vez. Y no hay nada más difícil de manejar en directo que una emoción que no sigue el guión. Hubo instantes en los que parecía que todo podía reconducirse, que una frase adecuada, un cambio de tema, una pausa publicitaria, podrían devolver cierta normalidad. Pero esa normalidad, una vez perdida, es complicada de recuperar. Es como intentar recomponer un vaso roto. Puedes juntar los trozos, pero las grietas siempre estarán ahí. El espectador, mientras tanto, oscila entre la empatía y el desconcierto. Por un lado, resulta imposible no sentir cierta compasión ante lo que se percibe como una exposición excesiva. Por otro, existe esa curiosidad casi inevitable que empuja a seguir mirando, a querer entender qué está pasando exactamente. Y en medio de todo esto, el humor vuelve a aparecer, pero de una forma peculiar. No es la risa abierta, sino más bien esa media sonrisa incómoda que surge cuando algo resulta tan absurdo que no sabes muy bien cómo reaccionar. Porque, seamos honestos, hay algo profundamente extraño en convertir ciertos momentos personales en contenido televisivo. Quizá lo más llamativo de la noche fue precisamente esa sensación de estar asistiendo a algo que no terminaba de encontrar su lugar. No era un drama en sentido estricto, pero tampoco era entretenimiento ligero. Era una especie de híbrido que dejaba al espectador en una posición ambigua. Y es en esa ambigüedad donde reside gran parte del problema. Porque cuando no está claro qué se está viendo, tampoco está claro cómo debería sentirse uno al respecto. ¿Deberíamos indignarnos? ¿Sentir pena? ¿Tomarlo como un espectáculo más? Cada opción parece válida y al mismo tiempo, insuficiente. La figura de Terelu, en particular, adquiere aquí una dimensión casi simbólica. Representa una forma de hacer televisión que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas exigencias, a nuevos formatos, a nuevas audiencias. Pero esa adaptación no siempre es sencilla, y hay momentos en los que el desgaste se hace evidente. Alejandra, por su parte, encarna esa nueva realidad donde la fama puede surgir de múltiples formas, donde la exposición es constante y donde los límites entre lo público y lo privado son cada vez más difusos. Su presencia en el programa no es casual, sino el reflejo de una dinámica mediática que busca constantemente nuevas narrativas. A medida que avanzaba la noche, se hacía cada vez más evidente que lo que estaba en juego iba más allá de una simple entrevista. Era, en cierto modo, un retrato de cómo funciona hoy el ecosistema mediático, con sus luces y sus sombras, con sus éxitos y sus excesos. No faltaron los comentarios en redes sociales, por supuesto. Ese otro escenario paralelo donde todo se amplifica, donde cada gesto se convierte en material de análisis, de crítica o de burla. Porque si algo caracteriza nuestra época es esa capacidad de reaccionar en tiempo real a lo que ocurre en pantalla. Y aquí es donde el humor adquiere un matiz diferente. Porque mientras en el plató se intentaba mantener cierto tono, en redes el filtro desaparece casi por completo. Los comentarios van desde la ironía más sutil hasta la crítica más directa, pasando por ese tipo de humor que mezcla incredulidad y sarcasmo. Pero más allá de las reacciones inmediatas, queda una pregunta de fondo: ¿qué tipo de televisión queremos? ¿Una que informe, que entretenga, que emocione, o una que lo haga todo a la vez, aunque eso implique cruzar ciertos límites? La respuesta no es sencilla, porque el público no es homogéneo. Hay quienes buscan precisamente ese tipo de contenido más crudo, más directo, sin filtros. Y hay quienes prefieren formatos más cuidados, donde la intimidad se respete en mayor medida. Lo que está claro es que programas como De Viernes no surgen de la nada. Son el resultado de una demanda, de una tendencia, de una forma de entender el entretenimiento que ha ido evolucionando con el tiempo. Y en ese contexto, lo ocurrido con Terelu Campos y Alejandra Rubio no es un caso aislado, sino parte de un fenómeno más amplio. Un fenómeno que invita a reflexionar sobre los límites, sobre la ética, sobre el papel de los medios y también sobre el papel del espectador. Porque al final, aunque a veces se nos olvide,
la televisión no deja de ser un espejo. Un espejo que refleja, con mayor o menor distorsión, lo que somos como sociedad. Y si ese reflejo nos incomoda, quizás sea momento de preguntarnos por qué. La noche terminó, como todas, con los créditos finales y esa sensación de que algo había quedado en el aire. Algo difícil de definir, pero imposible de ignorar. Y mientras las luces del plató se apagaban, quedaba la impresión de haber asistido a algo que, más allá de lo anecdótico, plantea preguntas que van mucho más allá de un programa concreto. Tal vez ahí resida el verdadero valor de lo ocurrido. No en el impacto inmediato, ni en los titulares del día siguiente, sino en la capacidad de generar una reflexión más profunda. Porque, en última instancia, eso es lo que diferencia un simple espectáculo de algo que realmente deja huella. Y sí, puede que haya habido momentos incómodos, incluso difíciles de ver. Puede que el humor no haya sido suficiente para aligerar la carga. Puede que la sensación de vergüenza ajena haya estado presente en más de una ocasión. Pero también hubo algo más, una oportunidad para mirar de frente una realidad que, aunque a veces preferimos ignorar, forma parte del paisaje mediático actual. Así que, más allá de juicios rápidos o conclusiones simplistas, quizá lo más sensato sea quedarse con esa pregunta abierta. Esa que no tiene una respuesta única, pero que invita a seguir pensando. Porque en un mundo donde todo pasa tan rápido, detenerse a reflexionar ya es, en sí mismo, un pequeño acto de resistencia. Y es precisamente en ese detenerse donde empiezan a emerger matices que, en una primera visualización, pasan casi desapercibidos. Porque si uno vuelve mentalmente a ese instante final, a ese cierre que no termina de cerrar nada, se da cuenta de que lo verdaderamente relevante no estaba tanto en lo que se dijo, sino en cómo se sostuvo el silencio después. El ambiente en el plató de viernes, justo antes de que todo concluyera, tenía algo de resaca emocional anticipada. No era el típico final televisivo en el que todo se recoge con rapidez. Se agradece la presencia de los invitados y se lanza una sonrisa a cámara como si nada hubiera ocurrido. Aquí había una especie de pausa incómoda, una inercia que parecía resistirse a desaparecer, como cuando en una conversación difícil nadie sabe muy bien quién debe levantarse primero. Terelu Campos mantenía la postura, pero ya no era la misma postura de minutos antes. Había en su gesto algo más rígido, como si el cuerpo estuviera haciendo un esfuerzo extra por sostener una imagen que empezaba a resquebrajarse en pequeños detalles. Una mirada que tarda un segundo más en enfocarse, un parpadeo más lento, una leve tensión en la mandíbula. Son microexpresiones que no necesitan ser exageradas para resultar elocuentes. Por su parte, Alejandra Rubio parecía atrapada en una especie de limbo emocional. No estaba completamente desbordada, pero tampoco relajada. Su lenguaje corporal reflejaba esa contradicción, manos que buscan apoyo, postura que cambia ligeramente cada pocos segundos, una mirada que a veces se dirige al suelo y otras intenta sostener la cámara, como si en ese acto hubiera una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Lo curioso, si se observa con detenimiento, es cómo el resto del entorno reacciona ante esa tensión. El equipo, los colaboradores, incluso la realización del programa, parecen adaptarse de manera casi instintiva. Los planos se alargan o se acortan con una intención que no siempre es evidente, pero que responde a una necesidad, gestionar lo que está ocurriendo sin hacerlo demasiado explícito. Y ahí aparece uno de los elementos más interesantes desde un punto de vista casi técnico, la dificultad de encuadrar lo incómodo. Porque la televisión está diseñada para mostrar, pero no siempre para mostrar esto. No de esta forma, no con este nivel de ambigüedad. Cuando la emoción es clara, alegría, enfado, tristeza, el lenguaje audiovisual tiene recursos para acompañarla. Pero cuando lo que hay es una mezcla de todo eso, cuando no está claro si se trata de un momento de sinceridad o de exposición innecesaria, el encuadre se vuelve más incierto. En ese sentido, la iluminación, que al principio parecía neutra, casi invisible, empieza a adquirir un papel más relevante. Las luces, pensadas para resaltar, terminan también exponiendo. No hay sombras donde esconderse, no hay rincones donde difuminar lo que se está sintiendo. Todo está ahí, a la vista, amplificado por la propia naturaleza del medio. Y mientras tanto, el espectador, ese observador silencioso, sigue ahí, procesando. Es interesante cómo en ese punto ya no se trata tanto de entender lo que ocurre, sino de decidir cómo posicionarse frente a ello. Porque hay algo casi inevitable en la reacción. Una parte de uno quiere apartar la mirada, pero otra parte insiste en quedarse,
como si hubiera algo importante en ese momento que aún no ha terminado de revelarse. El humor, que había aparecido antes como un intento de alivio, aquí se transforma en algo más tenue, casi inexistente. No desaparece del todo, pero pierde fuerza, como si el propio contexto lo hubiera desplazado. Y sin ese recurso, la escena queda más desnuda, más directa, más difícil de digerir sin filtros. Si se analiza con calma, se puede percibir también una cierta desconexión entre lo que se espera de un programa como de viernes y lo que realmente se estaba ofreciendo en ese momento. Esa desconexión no es necesariamente negativa, pero sí genera una especie de cortocircuito en la percepción del espectador. Porque uno enciende la televisión con una idea más o menos clara de lo que va a ver, y cuando esa expectativa se rompe, la reacción puede ser tan intensa como inesperada. En el caso de Terelu Campos, hay además un componente añadido: la memoria mediática. Es decir, todo lo que el público ya sabe o cree saber sobre ella. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, no se interpreta de forma aislada, sino en relación con una trayectoria. Y eso añade capas de significado que van más allá del momento presente. Con Alejandra Rubio ocurre algo parecido, pero desde otro lugar. Su imagen está más ligada al presente inmediato, a esa construcción constante que se da en redes sociales y apariciones públicas. Eso hace que cualquier variación en su comportamiento resulte especialmente llamativa, como si se estuviera saliendo del guión que muchos ya tenían en mente. Hay un instante particularmente revelador en ese final que parece no terminar. No es un momento marcado por una frase contundente ni por un gesto dramático. Es algo más sutil, una especie de pausa compartida, un segundo en el que ambas parecen coincidir en una misma sensación, aunque no se verbalice. Es difícil definir exactamente qué es, pero se percibe como una toma de conciencia, como si por un instante fueran plenamente conscientes de lo que está ocurriendo y de cómo está siendo percibido. Ese tipo de momentos son raros en televisión. No porque no ocurran, sino porque no siempre llegan a percibirse con claridad. Aquí, sin embargo, la intensidad de la situación los hace casi inevitables. Y es en ese punto donde la idea de vergüenza adquiere un matiz más complejo. No se trata solo de la vergüenza ajena, esa que el espectador puede sentir al ver a otros en situaciones incómodas. Hay también una posible vergüenza interna, más difícil de detectar, que tiene que ver con la exposición, con la sensación de haber cruzado una línea que quizá no se quería cruzar. Pero incluso esa interpretación requiere cautela. Porque la televisión, y en particular este tipo de formatos, funciona muchas veces en esa frontera entre lo real y lo representado. Lo que parece espontáneo puede no serlo del todo, y lo que parece calculado puede tener una base genuina. Esa ambigüedad forma parte del juego, y también de la confusión que genera. Mientras los segundos pasan, aunque en la percepción del espectador parezcan más largos de lo habitual, se va consolidando una idea: lo que está ocurriendo no es fácil de clasificar. Y esa dificultad, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que lo hace tan impactante. No hay una moraleja clara, no hay una conclusión evidente. Lo que hay es una acumulación de sensaciones, de detalles, de pequeños indicios que, juntos, construyen una imagen más amplia. Una imagen que no se deja reducir a un titular, por muy llamativo que éste sea. Y quizá ahí reside el verdadero núcleo de todo esto, en la imposibilidad de simplificarlo sin perder algo importante por el camino. Porque cuando se intenta resumir lo ocurrido en términos absolutos, éxito o fracaso, acierto o error, se corre el riesgo de ignorar precisamente aquello que lo hace relevante. Así, en ese último instante que parece extenderse más allá de lo que marca el reloj, todo queda suspendido. No hay resolución, no hay cierre definitivo. Solo la sensación de que algo ha sido mostrado, algo que no termina de encajar en las categorías habituales, pero que, precisamente por eso, obliga a mirar con más atención. Y en esa atención sostenida, en ese intento de comprender sin apresurarse a juzgar, es donde la experiencia adquiere una dimensión diferente. Porque ya no se trata solo de lo que se ha visto, sino de cómo se ha visto, de lo que ha provocado, de las preguntas que deja abiertas. Y esas preguntas, lejos de disiparse con el final del programa, parecen quedarse ahí, flotando, como si esperaran una respuesta que quizá no llegue nunca, pero cuya búsqueda, en sí misma, ya dice mucho más de lo que cualquier conclusión cerrada podría ofrecer. Y en esa suspensión casi imperceptible, donde todo parece haber terminado pero nada se siente realmente concluido, surge otro detalle que quizá pasó desapercibido en una primera mirada.
la forma en la que el propio ritmo del programa se desajusta ligeramente, como si la maquinaria televisiva, tan acostumbrada a funcionar con precisión, hubiera perdido por un instante su sincronía habitual. No es algo evidente, no hay fallos técnicos ni interrupciones bruscas. Es más sutil. Es ese pequeño desfase entre lo que debería estar ocurriendo y lo que realmente está ocurriendo. Un saludo que llega una fracción de segundo tarde, una transición que no fluye con la naturalidad esperada, una mirada fuera de lugar. Son detalles mínimos, pero suficientes para reforzar la sensación de que algo se ha salido del carril. En el rostro de Terelu Campos se puede intuir ese esfuerzo final por reconducir la situación hacia un cierre reconocible, casi protocolario. Pero no es sencillo. Porque cuando el contenido emocional ha sido tan denso, las fórmulas habituales pierden eficacia. Lo que en otro contexto sería suficiente, una despedida correcta, una frase de transición, aquí se queda corto, como si no terminara de encajar con lo vivido minutos antes. Alejandra Rubio, en cambio, parece optar por una especie de retirada silenciosa dentro de la propia escena. No hay un gesto explícito de ruptura, pero sí una cierta desconexión progresiva, como si poco a poco fuera tomando distancia de lo que acaba de suceder. Es un movimiento casi imperceptible, pero significativo. Y es justo en ese contraste donde se acentúa la sensación general, dos formas distintas de habitar el mismo momento, dos maneras de gestionar una exposición que, por su propia naturaleza, no ofrece refugios claros. El espectador, mientras tanto, ya no está buscando respuestas concretas. Más bien se queda con una impresión, una especie de eco emocional difícil de definir. No es un recuerdo nítido, sino más bien una sensación persistente, algo que no termina de desaparecer cuando la pantalla cambia de contenido. Quizá lo más llamativo es que, en ese punto, el interés ya no reside en lo que pueda venir después, sino en lo que acaba de ocurrir y en cómo ha sido percibido. Es como si el tiempo se hubiera comprimido en esos últimos instantes, cargándolos de un significado que va más allá de lo inmediato. Y así, sin necesidad de grandes gestos ni declaraciones finales, la escena se diluye lentamente. No hay un corte brusco que marque el final emocional, aunque sí lo haya en términos televisivos. Lo que queda es esa especie de continuidad invisible, esa sensación de que lo visto no se apaga con las luces del plató de viernes, sino que sigue resonando, al menos durante un tiempo, en quien lo ha presenciado. Porque hay momentos que no necesitan ser especialmente ruidosos para dejar huella. Basta con que, por un instante, logren descolocar lo suficiente como para obligarnos a mirar de otra manera. Y este, sin duda, fue uno de ellos.